todos. Estos desayunos, como ya saben muchos de los que estoy viendo el día de hoy por acá, los celebramos el último miércoles de cada mes, siempre con algún conferencista invitado que nos viene a compartir sus experiencias o sus análisis sobre algún tema relevante de interés para arbitraje u otros métodos alternos de resolución de conflictos. Para nosotros en CRECIG es muy importante realizar esta actividad, pues lo que se busca es crear un foro de discusión, llevar un poquito a un nivel más específico estos temas tan interesantes y tan relevantes para la justicia en nuestro país. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del licenciado Alexander Eisenstadt. Él es candidato a doctor por Yale School, tiene un máster en Derecho también por Yale Law School, es miembro de la Barra de Abogados de Nueva York y es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Rafael Landívar. Y el día de hoy nos estará presentando el tema de los principios aplicables a la ejecución de laudos arbitrales según la Convención de Nueva York. Sin más, los dejo con el licenciado Eisenstadt. Buenos días. No es necesario utilizar el micrófono, ¿me escuchan todos? No, salud. Entonces, sí voy a utilizar el micrófono. Primero, muy buenos días. Mis agradecimientos a Cristina, a los licenciados castellanos, a la licenciada Real, a los organizadores de este evento por todas sus finas atenciones y también porque me parece una excelente oportunidad para todos aquellos interesados en el arbitraje que nos podamos reunir a discutir temas puntuales en esta materia cada vez más importante. Primero quisiera comentar que me parece muy interesante el póster que elaboraron del CRECIG. Yo no tuve ninguna participación en la elaboración del póster, pero los felicito. Lo primero que noté es que, si no me equivoco, ese edificio es la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York. Y esto es importante porque, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York es el tribunal de menor jerarquía del Estado de Nueva York. Curioso que, aunque se llame la Corte Suprema de Justicia, es el tribunal de primera instancia. Y los tribunales de primera instancia son los tribunales más importantes en materia de ejecución de laudos arbitrales. Segundo, porque la Convención de Nueva York fue suscrita originalmente en Nueva York y porque la Barra de Abogados de Nueva York se considera el guardián de la Convención de Nueva York, junto con otras instituciones como el Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, conocido como ICAR, con quien recientemente acabo de terminar una guía para la aplicación de la Convención de Nueva York para jueces en español, que estará siendo publicada a fines del año. Y el tercer punto, porque curiosamente en Guatemala la mayor parte de los laudos extranjeros que son ejecutados provienen de Estados Unidos, ya sea de Miami o de Nueva York, siendo París un distante segundo lugar debido a la sede principal de la Cámara de Comercio Internacional, que está afiliada a CRECIG. Algunas breves aclaraciones sobre el contenido de lo que vamos a discutir hoy. Primero, quiero aclarar que no me voy a referir en forma general a la Convención de Nueva York, discutiendo cada uno de los puntos que contiene la Convención. Es una convención muy corta, tiene 16 artículos, que me imagino que ya todos la habrán leído. Entonces no quiero perder el tiempo discutiendo algunos asuntos que surgen naturalmente de la lectura de los artículos, sino que me voy a enfocar en algunos conceptos específicos que no surgen de una primera lectura de la Convención. Segundo, hablaré de la Convención de Nueva York como un instrumento del derecho internacional. De ahí que no me enfocaré en detalle en su aplicación dentro de Guatemala, ni me enfocaré en la ley de arbitraje, sino que haré una discusión general de los principios que aplican a la Convención de Nueva York, que son aplicables en cualquier estado contratante, no necesariamente en Guatemala. Y por último, la Convención se refiere a dos puntos. Es una convención sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y de acuerdos arbitrales. Esta exposición se concentrará en la ejecución de los laudos arbitrales. De ahí que no me enfocaré en el reconocimiento, ya sea de los laudos o de los acuerdos, ni en forma general dentro de los laudos. Aunque sí explicaré esta distinción que a primera vista es uno de los conflictos que surgen de la lectura de la Convención. ¿Qué significa reconocimiento y ejecución? ¿Es necesario reconocimiento antes de la ejecución?
sí es algo que vamos a discutir. Muy bien, el primer punto, el reconocimiento de ejecución de los laudos extranjeros. Este punto es muy importante porque es una de las críticas que frecuentemente se hacen a la FIMRA. Si las partes lo que quisieron era extraerse del sistema judicial para resolver una controversia, resulta contradictorio de que al final tengan que acudir nuevamente a los tribunales nacionales para poder hacer valer ese laudo. Es una de las debilidades del sistema arbitral actual y que implica que luego de la obtención de un laudo, que en muchos casos se buscó precisamente para evitar acudir a los tribunales nacionales y las implicaciones que eso puede tener, requiere que nuevamente las partes acudan a un país, acudir a las cortes nacionales para la ejecución de ese laudo. Y esa ejecución puede ser una ejecución que se realice con mucha celeridad o puede tomar varios años, como algunos casos en Guatemala que han tomado más de 8 años para la ejecución de un laudo arbitral. Y esa es una crítica válida que se puede hacer al sistema, pero tenemos que comprender de que la convención funciona dentro de un sistema imperfecto. No solo un sistema imperfecto, sino que un sistema imperfecto de naciones soberanas, donde es imposible que el tribunal arbitral, ya sea un tribunal internacional o un tribunal extranjero, pueda ejecutar sus mismas decisiones, sino que hay que acudir a los tribunales nacionales. Ahora, eso de por sí ya es un avance significativo en los últimos 50 años. Antes de la Convención de Nueva York, el sistema de reconocimiento de ejecución de laudos extranjeros era notoriamente deficiente. Un poco de historia. La necesidad de una regulación específica en materia de ejecución de laudos extranjeros surge de necesidades históricas. Antes de la Convención Drago-Porter de 1907, los estados tenían la práctica o la costumbre internacional de buscar ejercer los derechos de sus ciudadanos por medio de la fuerza, incluso el pago de deudas privadas, la famosa política de las cañoneras. Nosotros tuvimos algunas experiencias con esto en Guatemala. Entonces, una empresa poderosa con influencia dentro de un estado militarmente poderoso podía utilizar su influencia diplomática o militar para buscar evitar que sea afectada económicamente dentro de un país o buscar que le sean pagadas las deudas. Eran con solo que enviaran un poderoso buque de guerra, un estado podía cumplir una sentencia que sus tribunales nacionales no habían cumplido en bastante tiempo. La Convención de Drago-Porter es el primer instrumento internacional que prohíbe el uso de la fuerza para el cobro de deudas derivadas de relaciones mercantiles entre los ciudadanos de un estado. Y esta convención tiene 17 estados parte, entre ellos Guatemala, que la suscribió en 1911, y incluye también algunos de los estados que utilizaban estas políticas, como Estados Unidos y algunos otros países en esa época. Ahora, si los estados no tenían la posibilidad de utilizar la fuerza para hacer valer este tipo de medidas, necesitaban compensarlo con algún mecanismo eficaz dentro de los estados para poder hacerlo valer. Y por eso es que fueron surgiendo varios esfuerzos para tratar de hacer valer dentro del ámbito nacional estas sentencias. El más famoso, reconocido casi universalmente, es la Convención de Nueva York, suscrita en Guatemala en 1984, entró en vigencia el 19 de junio de 1984, cuando vamos a cumplir 30 años de ser un estado parte de la Convención. Actualmente hay más de 145 estados parte, de ahí que es una de las convenciones en materia de comercio internacional que más ratificaciones han recibido. John Paulson, famoso árbitro internacional, lo describe como el instrumento de derecho internacional más importante en materia comercial, y ciertamente sí ha rendido sus frutos esta convención. Luego de la Convención Drago-Porter, creo que es importante notar los cambios geopolíticos a partir de 1950 o a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde la comunidad internacional se dio cuenta que la cooperación internacional y la inversión soberana no era suficiente para lograr las necesidades que tenía la comunidad internacional.
y era necesario entonces promover la inversión extranjera privada. Un Estado no puede desarrollarse con sus propios recursos, no es necesario que obtenga recursos del extranjero para poder desarrollar sus industrias. Bueno, un extranjero no va a estar dispuesto a invertir en un país donde no tenga la certeza de que el sistema judicial va a respetar los contratos y las inversiones para poder organizar, y de ahí que el sistema internacional de arbitraje ha florecido a partir de 1950. Esta necesidad también se ve incluida con algunos temas de derechos humanos, como por ejemplo el derecho al desarrollo. De ahí que las instituciones internacionales en materia de arbitraje que se relacionan con derecho de la inversión generalmente van apoyadas por grandes instituciones multilaterales. ICSID o CIAL, por ejemplo, son parte del Banco Mundial. Y ese es el vínculo que existe entre la inversión extranjera y el Banco Mundial como institución que busca promover el desarrollo. Además, UNCITRAL, que será la otra institución más importante en materia de inversión, es una institución parte de las Naciones Unidas. Bueno, ¿qué sucedía antes de la Convención de Nueva York? La ejecución de laudos arbitrales extranjeros era un suplicio. Hubo otros esfuerzos, notablemente la Convención de Montevideo, la Convención de Suiza, a finales de 1800, que no contenían las disposiciones suficientes para poder ejecutar de manera eficaz un laudo arbitral. Por ejemplo, en Brasil, hasta 1996, donde cambió la política, para ejecutar un laudo arbitral extranjero era necesario que este fuera homologado dentro del derecho nacional y que fuera reconocido. Ese proceso de homologación era un proceso controvertido, en el cual había que citar a las partes y resolver una disputa. Para resolver esta disputa era necesario citar a las partes por medio de los famosos pases de derecho, que podía tomar años. Entonces, luego de la obtención de un laudo arbitral, puede tomar varios años, las partes necesitaban someterse a la jurisdicción nacional, un proceso controvertido para deliberar nuevamente la validez de ese laudo arbitral. Esto era insuficiente para las necesidades del comercio internacional y necesariamente tuvo que cambiar. Curiosamente, Brasil es uno de los últimos países que firmó la Convención de Nueva York. Antes únicamente era parte de la Convención de Panamá, que también vamos a discutir de manera breve. Este proceso de homologación o de doble exequatur, como también se le llama, permitía que los jueces nacionales volvieran a analizar la validez de los méritos del laudo arbitral, lo que se conoce en la doctrina como una segunda mordida a la manzana. Uno tiene derecho a morder la manzana una única vez. Una única vez se van a determinar los méritos de la controversia y se va a llegar a una decisión final. Cualquier proceso de revisión o recurso que se pueda interponer ante el laudo final no debiera analizar los méritos, sino que debiera analizar algunos aspectos de derecho procesal o derecho de defensa. Bueno, el problema de la segunda mordida de la manzana era muy importante dentro de este contexto y era uno de los fines principales que se buscaban evitar. Curiosamente, la Convención de Nueva York surge como una iniciativa de la Cámara de Comercio Internacional. En 1953, la Cámara de Comercio Internacional presentó una propuesta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y le sugirió que se implementara una convención internacional que regulara esta materia. Unos años después, en 1958, hubo un acuerdo generalizado para lograr un acuerdo sobre el texto del acta de convención, y es uno de los instrumentos internacionales más exitosos, no solo en materia comercial, sino en cualquier materia. Si miramos, por ejemplo, el número de estados que han ratificado otro tipo de convenciones, como la Convención de Genocidio, vamos a ver que, a pesar de que es un tema que se relaciona con el jus cogens, el número de países que lo han ratificado son similares. Ahora existen otros esfuerzos, está la famosa Convención de Montevideo, está la Convención de Panamá, que algunos de ustedes funciona en el ámbito interamericano, que ustedes conocerán. También hay algunos procesos regionales. Dentro de Mercosur está el famoso protocolo de las leyes, que también regula esta materia. Ahora, el contenido de la Convención de Nueva York podríamos decir que ha eclipsado el resto de instrumentos internacionales en esta materia. Y es generalmente el instrumento que se utiliza a nivel mundial para la ejecución de laudos arbitrales. Ahora, hay unos principios
dentro de la convención que también sirven para favorecer la inclusión de esta convención. Vamos a ver de manera general el ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York. La Convención aplica a los laudos extranjeros. Entonces es importante señalar que no aplica a los laudos nacionales. El laudo extranjero es todo aquel laudo que no es nacional. Es decir, aplica también a los laudos internacionales. Pueden ser emitidos por alguna institución, no necesariamente vinculados a un Estado, y lo que se conoce en la doctrina como los laudos anacionales. Pero un problema surge de que la Convención misma no define lo que es un laudo. Entonces han existido algunas dudas respecto a si aplica a las medidas profesionales, si aplica a los laudos parciales o a los laudos consentidos, que es una nueva práctica de la internacional que implica que el laudo ha sido emitido con el consentimiento de las partes. Una especie de transacción, pero con la formalidad de un laudo. El laudo, independientemente de la denominación que le den las partes, no necesariamente tiene que poner fin a la controversia. Es decir, la Convención de Nueva York aplica a los laudos interlocutorios, a los laudos provisionales, a los laudos consentidos. Donde sí hay acuerdo en la doctrina, por lo menos el tratadista más importante en materia de Convención de Nueva York, que es Vandenberg, ha señalado que no aplica a las medidas provisionales. Es decir, sí aplica a las decisiones del Tribunal sobre Jurisdicción o a la decisión final, pero no aplica a las medidas cautelares que se hayan dictado en un proceso de arbitraje. Han habido algunas propuestas para reformar la Convención o incluir un protocolo adicional sobre este sentido, pero todavía no se ha realizado. Ahí que la Convención únicamente aplica a los laudos y no a las medidas provisionales. Es importante además señalar que aplica a los laudos, pero no a los laudos de cualquier materia, y eso vamos a ver ahora. Existen dos reservas que pueden realizarse a la Convención. La primera es la de reciprocidad, y este es un punto muy novedoso dentro del derecho arbitraje internacional, y es que la Convención no necesariamente se aplica a los laudos que provienen de un Estado parte. La Convención en forma general se aplica a cualquier laudo arbitral extranjero, independientemente de su país de procedencia. Entonces no es necesario que el otro Estado sea parte de la Convención de Nueva York. Al menos, claro está, que se hayan realizado estas reservas. La primera es la reserva de reciprocidad, que implica que un Estado únicamente reconocerá y ejecutará, conforme a la Convención, aquellos laudos que provengan de otro Estado contratante. Guatemala sí ha realizado esta reserva. Es decir, únicamente aplicamos la Convención a aquellos laudos que provengan de otro Estado contratante. Aproximadamente 2/3 de los estados que han suscrito la Convención han realizado esta reserva de reciprocidad. La segunda es la reserva de comercialidad. Y este es un punto que da mucha controversia dentro del arbitraje. Y es la materia que es arbitraria. No todas las materias pueden ser objeto de un arbitraje en todos los estados. Hay algunas materias específicas que se han reservado. Ustedes ya sabrán cuáles son en Guatemala, pero las más comunes son materia penal, insolvencia, quiebra, en algunos países derecho de competencia, aunque no en todos, y algunas disposiciones específicas. Cuando los estados realizan la reserva de comercialidad, esto implica que únicamente reconocerán y ejecutarán los laudos que se refieran a materia comercial. Que los estados han decidido que las otras materias no deben de ser objeto de procesos arbitrales, sino que deben de estar sujetos al control de los tribunales nacionales. Y este es un punto de disputa que poco a poco ha ido creciendo. Pero el mínimo, la materia mínima que los estados deben de reconocer conforme a la Convención de Nueva York es la materia comercial. Definida conforme a su derecho interno, pero interpretada de manera amplia conforme a los principios que rigen la Convención. Es decir, un Estado no podría entonces eliminar partes muy amplias del derecho comercial para excluirse de este tipo de obligación. Y además aplica en forma general al tema que abarca la mayor parte de la disputa, y no necesariamente porque hay un tema incidental de minimis que se refiere a una materia no arbitraria, se debe de negar la ejecución. Aproximadamente 70 estados
más o menos la mitad de los estados que han suscrito la convención han realizado esta reserva de comercialidad. Guatemala es uno de ellos. Ahora, las materias también pueden variar dependiendo si alguna convención internacional decide específicamente otorgarle a la convención la facultad para regir un área específica. Entre ellos, por ejemplo, las disputas que tengan su origen en el CAFTA. Los laudos arbitrales de CAFTA son ejecutables de conformidad con la Convención de Nueva York porque el mismo tratado establece específicamente que esto es así. Algunos tratados bilaterales de inversión también específicamente pueden otorgar esta facultad independientemente de la materia. Los logros principales de la Convención de Nueva York. Estos son algunos que he identificado y son algunos que la doctrina también ha señalado. Primero, elimina el doble C4. Es decir, el laudo se vuelve obligatorio una vez ha sido dictado dentro del país de emisión. La propuesta original de la Convención de Nueva York hablaba del laudo final. La Convención actual habla del laudo obligatorio, porque la finalidad en algunos países era entendida como la necesidad del otorgamiento de un S4 o la necesidad de la homologación en el otro estado. Entonces, una vez ha sido emitido el laudo ya es exigible, ¿no? Ya puede ser sujeto de un procedimiento arbitral. No obstante, algunos recursos que se puedan interponer, y incluso eso tiene algunas distinciones, como en Francia, donde pueden ejecutar laudos no obstante haya sido obligado en el país de emisión, que vamos a discutir en más detalle más adelante. Segundo, es uno de los objetivos más importantes, restringir las causales para la denegación. La Convención de Nueva York señala específicamente los 7 motivos por los cuales se puede negar a un laudo, 5 que son solicitados a excepción de parte y 2 de oficio, aunque en la práctica también son resultado de una petición de parte. Esos son los únicos motivos por los cuales se puede negar la ejecución de un laudo arbitral. Antes, cada estado podía incluir distintas causales para la denegación. Entonces, uno de los objetivos principales es restringirlos y establecer causales uniformes. Es decir, que exista un marco de certeza jurídica a nivel casi universal sobre los efectos que es necesario que tenga un laudo para que no sea ejecutado. Y las causales de denegación que se han presentado en distintos países son tan amplias como nuestra imaginación. En algunos estados, por ejemplo, la religión de los árbitros ha sido objeto de la denegación de un laudo arbitral, o el sexo de los árbitros también ha sido importante en algunos casos, sobre todo en el pasado, en la época antes de la Convención de Nueva York. Bueno, tercer punto es revertir la carga de la prueba. Es decir, es un principio de la Convención de que el laudo se presume válido, y es aquel que se resiste a la ejecución el que debe demostrar que el laudo no es válido o de que existe una de estas causales. Debe demostrarlo, y si no lo demuestra, entonces se presume que es válido. Y por último, establecer requisitos básicos para la ejecución. La Convención establece exactamente los documentos que se deben de presentar para que sea ejecutado un laudo. Es la copia del laudo, la certificación, la copia o certificación del acuerdo arbitral, que deben de ser traducidos al idioma del país de ejecución, y esos son los únicos requisitos. Es decir, un Estado no puede incluir requisitos mayores para la ejecución del laudo, son requisitos mínimos uniformes. Bueno, este es uno de los puntos principales que quería tratar hoy, y es tal vez uno de los efectos que he encontrado en algunas de las sentencias de los tribunales que se refieren a la Convención de Nueva York. Primero, la Convención es un instrumento de derecho internacional. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ha sido incluida dentro de nuestra legislación nacional por medio de un decreto, es una convención. Y como convención debe ser interpretada conforme las normas que rigen el derecho internacional. Es decir, los artículos de la convención no pueden interpretarse haciendo alusión al diccionario de la Real Academia o a la ley de organismo judicial. Es un tratado internacional con términos que tienen un significado autónomo y que han sido elaborados en 5 idiomas, los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
De ahí que la interpretación de un término específico conforme al diccionario de la Real Academia, equiparándolo a la interpretación de normas nacionales, no es la manera adecuada de hacerlo. Este es un problema de algunas de nuestras sentencias, no en materia de Convención de Nueva York, pero sí en otras materias. Por ejemplo, la inconstitucionalidad respecto al delito de genocidio y el expediente 2242 del 2010 interpreta los elementos del delito de la Corte Constitucional. Interpreta los elementos del delito de genocidio acudiendo al diccionario de la Real Academia. Esto es impropio dentro del derecho internacional. ¿Cómo se interpretan entonces los tratados internacionales? Conforme a la Convención de Viena del derecho de los tratados. La Convención de Viena en ninguna forma implica que debe acudirse al diccionario, aunque el diccionario puede ser un elemento accesorio, pero no es una fuente de autoridad para la interpretación de un término. La Convención de Viena, específicamente sus artículos 31 y 32, señalan la forma en que debe interpretarse un tratado internacional. El artículo 31, que incluye es la forma de interpretación general. Este solo es el primer inciso, pero es el más relevante para nuestra discusión. Y el artículo 32 habla de las formas accesorias de interpretación, cuando no ha quedado claro, todavía es ambiguo el contenido de un término luego de haber realizado una interpretación inicial. Bueno, y la Convención de Viena señala que la interpretación debe hacerse de buena fe y teniendo en cuenta su objeto y fin. El objeto y fin del tratado debiera ser entonces lo que guía su interpretación. Y además, esto lo que busca es que exista una interpretación uniforme. Es decir, cada juez o cada estado no debiera de llegar a una interpretación distinta sobre el alcance del mismo término, ya sea un juez que esté interpretando el contenido del texto ruso o un juez en Guatemala que esté interpretando el contenido del texto en español. Para eso existen varios esfuerzos. Por ejemplo, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial, conocido como ICA, al final les daré la página web, tiene un anuario de derecho comercial donde publican las decisiones de los distintos tribunales nacionales en materia de la Convención de Nueva York. Debieran de haber ya algunos de Guatemala, yo les envié dos, no sé si todavía los han publicado, pero eso permite a un estudioso, un académico o un profesional ver cómo se han interpretado distintas provisiones en distintos países. Esto no significa que sean obligatorias, pero debiera de buscarse un consenso o debiera de informar la opinión de aquel que está investigando el alcance de un término para llegar a la conclusión. No necesariamente digo que el primer juez en cualquier parte del mundo que interprete una provisión, entonces esa disposición debe ser obligatoria para todos. Es una crítica que realizaba el juez de la sala de apelaciones, la segunda sala de apelaciones del circuito del distrito de Colombia en Estados Unidos, el juez John Newman, que decía que no necesariamente la primera persona en interpretar un tratado debe entonces establecer la línea que se seguirán por otros tribunales. Pero un juez que tenga dudas sobre el alcance de una disposición debiera de acudir al derecho internacional. Y en primer sentido subjetivo. Dentro del siguiente slide, que va a ser el primer principio que vamos a ver los alcances del artículo 31 dentro de la Convención, que son más grandes de lo que uno se podría imaginar en un inicio. Algo que quisiera aclarar también es la distinción entre reconocimiento y ejecución dentro de la Convención. La Convención es la Convención sobre reconocimiento y ejecución de laudos y acuerdos arbitrales. Y una de las formas más didácticas de aprender esta distinción es una distinción que hace la experta en derecho arbitral Gabriel Kaufman-Kohler. Ella habla de la Convención de Nueva York como un escudo y una espada. El reconocimiento es un escudo. El reconocimiento implica que un laudo o un acuerdo va a ser presentado dentro de un tribunal nacional para que tenga efectos dentro de otro proceso. Entonces, por ejemplo, un laudo debe surtir efectos de cosa juzgada. Si se está realizando un proceso dentro de un tribunal nacional que se refiera a ese proceso arbitral, puede presentarse ese laudo como evidencia de cosa juzgada, y para eso debe ser reconocido dentro del tribunal. Esto no implica que exista un proceso de homologación, sino que sea aceptado con efectos jurídicos dentro del tribunal. También para
establecer que un tribunal nacional es incompetente porque existe una cláusula arbitral, debiera reconocerse entonces la cláusula arbitral. Ese es el escudo. Y la espada es la ejecución del laudo. Cuando una parte ha sido beneficiada por el laudo, debe de buscar obtener lo que es el laudo del autor, es decir, una compensación económica o algún derecho específico. Bueno, esa es la espada. Esto implica que puede acudir a un tribunal nacional para que se ejecute ese laudo. Este es quizás el principio más importante de la Convención de Nueva York, que se deriva de una interpretación auténtica de conformidad con el derecho internacional. Bueno, si para interpretar el texto de la Convención debemos de acudir a la Convención de Viena, y el artículo 31 de la Convención de Viena nos indica que se debe interpretar conforme su objeto y fin, entonces debemos de desentrañar cuál es el objeto y fin de la Convención. El objeto y fin de la Convención es promover el comercio internacional y la resolución de disputas por medio de arbitraje y facilitar el reconocimiento y ejecución de laudos y acuerdos arbitrales. Es decir, que el objeto y fin de la Convención es a favor de la ejecución. Entonces aplica el principio pro ejecución, el principio a favor de la ejecución. De ahí que todas las disposiciones de la Convención deben de interpretarse a favor de la ejecución. En caso de duda, un juez o un profesional debe interpretar que la norma lo que busca es que se lleve a cabo la ejecución. Y esto tiene varios efectos. Ahí señalo dos, que son algunos de los más generalizados. Primero, las 7 causales para denegación de laudos, de ejecución de laudos que establece la Convención, se deben de interpretar de forma limitativa. Es decir, son números clausos. Aunque la Convención no lo diga específicamente, si su fin era precisamente establecer causales limitadas para lograr la ejecución, entonces no pueden existir más causales que las que están contenidas en el artículo 5 de la Convención. Entonces se deben de interpretar de manera restringida, no solo en cuanto a su número, pero además en cuanto a su contenido. Es decir, no puede interpretarse de manera amplia el contenido de cada uno de ellos, sino que de manera restringida. El segundo punto es las formas de celebrar un acuerdo arbitral. La Convención se concluyó en 1958. Entonces, cuando define lo que es un acuerdo arbitral, no incluye formas de comunicación que no existían en la época. Señala algunos ejemplos específicos: telefax, cartas, etc. Si el objeto y fin de la Convención es buscar el reconocimiento de los acuerdos arbitrales, entonces las formas en que puede celebrarse el acuerdo arbitral deben interpretarse de manera amplia, es decir, email y cualquier forma de comunicación que vaya a existir en el futuro. El siguiente principio es el principio de máxima eficacia, también conocido como el derecho más favorable. El texto de la Convención nos queda claro que los laudos deben de ejecutarse como mínimo que a los laudos no pueden exigírseles condiciones más estrictas o costos mayores que aquellos que se le exige a la ejecución de laudos nacionales. Pero además existe un principio de la aplicación del derecho más favorable. Y esto seguramente les ha surgido a ustedes la duda en cuanto a la aplicación de varias normas o de varios tratados a una misma controversia. La Convención de Panamá, por ejemplo, para nosotros se aplica en muchos casos en las mismas circunstancias que la Convención de Nueva York. ¿Cuál debe aplicar? Esta es una discusión que ya se ha dado en algunos casos en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por ello es que aplica el principio del derecho más favorable. Es decir, que cuando existe una disposición más favorable que esté contenida en una ley o en otro tratado, debe de aplicarse aquella que sea más favorable para el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Esto está reconocido en la misma Convención y también está reconocido dentro de nuestra ley de arbitraje en el artículo 45. Y ahí cito un texto sobre una interpretación particular que la UNCITRAL ha realizado de esos términos. Además del texto de la Convención, UNCITRAL en el año 2006 realizó una recomendación sobre la interpretación de los textos de la Convención. No es necesariamente obligatoria para los estados, pero la opinión de UNCITRAL debiera ser muy valiosa e informativa para la aplicación y la interpretación de la Convención. Y lo que señala UNCITRAL
es que las disposiciones de la Convención deben de entenderse de tal forma que si existen disposiciones más favorables dentro de la ley nacional o dentro de otro tratado, deberían de aplicarse las disposiciones más favorables. Por ejemplo, si un Estado dentro de su ley de arbitraje decide eliminar alguna de las causales para denegación de ejecución de un laudo arbitral, entonces esa causal ya no existe tampoco para la ejecución conforme a la Convención de Nueva York. O si establece plazos más favorables para la ejecución o costos más bajos. Ahí cito un caso. A lo largo de la exposición les citaré algunos casos de distintos tribunales donde se han decidido las materias que les voy a explicar. Y con gusto les puedo compartir la presentación al final, por si alguien quiere buscar los casos en alguna base de datos. Bueno, el Tribunal Supremo de España decidió aplicar disposiciones más favorables contenidas en un tratado bilateral de inversión que aquellas que estaban contenidas dentro de la Convención de Nueva York. El siguiente principio. El objetivo de la Convención es favorecer el arbitraje. De ahí que el laudo se presume válido y eficaz, al menos que sea revertido por medio de la evidencia de alguna de las causales específicas contenidas en la Convención. Pero los jueces deben de tener una aproximación pragmática y flexible en cuanto a la interpretación de esos contenidos. De ahí que los requisitos formales no necesariamente invalidan o deniegan la ejecución de un laudo arbitral. Ahí he citado algunos casos. El primero es una decisión de Austria. La Convención de Nueva York en muchas partes hace alusión a los requisitos nacionales. Por ejemplo, cuando hablan que para la ejecución de un laudo arbitral es necesario presentar documentos auténticos o certificados, no señala si esos requisitos deben de cumplir con las normas del país de emisión o las normas del país donde está siendo ejecutado. La Convención no nos soluciona esa duda. Entonces, algunos tribunales se hallan ante la dificultad de tener que decidir si es que es necesario que, por ejemplo, cumpla los pasos de ley para ser auténtico dentro de su Estado, o si es necesario únicamente que sea auténtica el laudo dentro del país en que fue emitido, para lo cual bastaría una certificación de la institución arbitral o del secretario del tribunal. La primera decisión que cito ahí, un tribunal austriaco señaló que cualquiera de las dos formas es válida, ya sean los requisitos de validez dentro del país de emisión o en el país de reconocimiento y ejecución. Siempre tenemos claro cuál es el país en el cual ha sido emitido el laudo, pero no sabemos en cuál país va a ser ejecutado, porque puede ser el país donde se encuentra la persona individual o jurídica, o puede ser el país donde se encuentran sus bienes, o países donde se encuentran sus bienes. Entonces esto puede implicar costos sustanciales. Por ejemplo, obtener los pases de ley para enviar un laudo certificado a varios países puede tomar incluso meses. Segundo caso, que es un caso de un tribunal alemán, señala que los requisitos de certificación o autenticidad únicamente son necesarios cuando el laudo se encuentra en disputa. Es decir, si las dos partes aceptan que se emitió el laudo y aceptan su contenido, una de ellas no puede impedir la ejecución del laudo arbitral, requiriendo que se cumplan con asuntos puramente formales. Es decir, si requiere entonces que el laudo sea autenticado o que sea certificado, es porque está disputando la validez del mismo, y no únicamente porque desea retrasar la ejecución del laudo dentro de ese tribunal. Y un caso muy curioso, que es un caso decidido en Holanda, que es el último dentro del slide, es muy curioso porque uno de los requisitos para la ejecución de los laudos es la traducción. Generalmente la traducción por un traductor jurado en el país donde se va a ejecutar. Por lo menos esa es la disposición que han sostenido muchas cortes italianas, incluso guatemaltecas, es lo que establece esta ley. Pero en este caso, muy curioso, el presidente del tribunal determinó que no era necesaria la traducción al holandés, porque el inglés, que era el laudo en el cual había sido emitido, el idioma en el cual había sido emitido el laudo, era un idioma que conocían todos los jueces del tribunal. Entonces permitió que fuera ejecutado un laudo en inglés. Este es un caso excepcional, pero les da una idea generalizada de
cómo los requisitos formales para la ejecución de un laudo no deben de ser utilizados para impedir la ejecución, sino que deben de ser interpretados de manera amplia. Por lo menos el tribunal debiera de permitir que sean subsanados si es que no han sido cumplidos en algún proceso, y esto no debiera de impedir la ejecución posterior. Muy bien. Las causales de denegación. Esta es una lista de principios que son aplicables a las causales de denegación que surgen de la doctrina y de mi propia inspiración, que no necesariamente deben de agotar el contenido de la convención, pero que les van a servir para tener una guía más clara. Primero, no debe de haber una revisión sobre el fondo en el país que busca la ejecución. Es decir, el laudo ya ha sido emitido por un tribunal competente y otro tribunal no debe de revisar las materias formales, las materias de fondo sobre las cuales ha sido emitido. En este caso aplica el principio que comenté al principio de la segunda mordida de la manzana. No debe de haber una segunda mordida de la manzana. Únicamente puede negarse el laudo con base a las causales que están contenidas en la Convención de Nueva York, o en menos si es que alguna otra disposición nacional o internacional reduce estas causales. Es importante que esta revisión de fondo no aplica incluso si es que el tribunal arbitral ha cometido un error. Aunque haya cometido un gran error de fondo o de forma, el tribunal de ejecución no tiene la facultad para revisar. Y sobre este caso cito una experiencia de la Corte de Constitucionalidad que precisamente realza este principio. Aunque me hubiese gustado que esta sentencia se refiriera a la Convención de Nueva York y no necesariamente solo a la ley de arbitraje, este expediente señala específicamente que el tribunal de ejecución no tiene facultades para volver a conocer el fondo de la controversia, sino que únicamente debe determinar si es que existen las causales de la que están establecidas en la ley con la convención para denegar a los laudos. Incluso si es que existe alguna de estas causales, no significa necesariamente que el tribunal deba denegar, como vamos a ver más adelante. Segundo, la carga de la prueba. Aquel que se resiste a la ejecución es el que debe de comprobar que existe alguna de las causales contenidas en el artículo 5. Por lo menos los primeros 5 causales, que se refieren a aquellas que permiten la denegación a petición de parte. Si la parte que se resiste no interpone alguna de ellas como defensa o no logra comprobarla, se debe de ejecutar el laudo. Tercer punto, las causales son limitadas. Son limitadas, como ya señalé, en cuanto a su número y en cuanto a su contenido. Deben de ser interpretadas de manera restringida. Y esto ha sido sostenido por varios tribunales. Cito ahí uno de ellos de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero hay muchos otros. Es decir, únicamente las causales establecidas en la Convención son aquellas que permiten la denegación de la ejecución de un laudo arbitral. Incluso menos si es que la ley nacional incluye causales más limitadas. Muy bien, este es uno de los principios tal vez más controversiales aplicables a la Convención de Nueva York, y es la discrecionalidad limitada. Algunos tribunales han determinado que, no obstante exista una causal de denegación, esto no implica necesariamente que deban de denegar la ejecución del laudo. Simplemente tienen la facultad de hacerlo y no tienen que hacerlo. En primer punto, la causal necesariamente debe de ser un incumplimiento grave del requisito contenido en la convención. Entonces, si hay un incumplimiento de minimis o meramente formal, el tribunal no debiera de interpretar que existe una de las causales o debiera utilizar su discrecionalidad para no ejecutarla. Pero incluso si existe una causal y no necesariamente es un incumplimiento de minimis, el tribunal, algunos tribunales han sostenido que tienen una discrecionalidad limitada. Y esto deviene de la interpretación de la convención. Primero, la interpretación en cuanto a su objeto y fin. El objeto y fin es lograr la ejecución y el reconocimiento de los laudos y de los acuerdos arbitrales. Y segundo, el lenguaje, interpretación del lenguaje de conformidad con la buena fe. El artículo 5, cuando señala las causales específicas que permiten la denegación, utiliza el lenguaje se podrá. En inglés, may be. Esto ha sido interpretado por algunos tribunales como una facultad discrecional. Es decir, no deberá de denegar la ejecución cuando exista alguno de estos requisitos, sino que puede o no hacerlo. Y esta interpretación también se ha dado en por lo menos 4 de los 5 lenguajes oficiales de la Convención.
ahí tenemos español e inglés. Desafortunadamente, el chino y el ruso no son mayor ayuda. Y la única interpretación que contradice esa postura es la francesa, que es serán delegados. Es decir, no es una interpretación facultativa, pero 4 de los 5 lenguajes oficiales de la Convención permiten a un tribunal arribar a la conclusión de que es discrecional o no. Ahora, no todos los tribunales están de acuerdo con esta interpretación. Cito ahí algunos que sí. Los tribunales asiáticos, en gran parte, tribunales que tienen mucho trabajo en materia de arbitraje, como los de Hong Kong, incluso tribunales ingleses, han llegado a estas conclusiones en algunos casos. Es una postura que no goza de aceptación universal, pero es una que puede defenderse dentro del texto del código. Las causales de la denegación. No voy a hablar en forma específica de cada una de ellas, o en detalle en cada una de ellas, porque es un contenido que ustedes pueden obtener en la simple lectura de cada uno de ellos. Las causales, las primeras 5 por lo menos, generalmente se refieren a violaciones al debido proceso o violaciones al derecho de defensa. La primera habla sobre la capacidad de las partes o la invalidez del acuerdo arbitral. El arbitraje se basa en la autonomía de la voluntad y en la delegación que las partes han hecho de someter una diferencia a un tribunal arbitral. Si una de esas partes no tenía capacidad para hacerlo, entonces existe una invalidez también del acuerdo arbitral. La discusión sobre este punto no se ha dado tanto en cuanto a la representación que pueda ejercer una persona de una empresa, sino que la discusión actual se da en cuanto a la participación de estados. Algunos estados señalan de que como estados soberanos no pueden ser parte de procesos arbitrales. La tendencia académica en la práctica es que los estados sí pueden ser parte de procesos arbitrales cuando han celebrado actos de comercio. No está en discusión cuando el proceso arbitral se decida de un tratado internacional específico, como un tratado bilateral de inversión o un tratado multilateral de inversión. ¿Así es? Bueno, la siguiente se refiere a la notificación del árbitro. La notificación de las partes de la denegación de la designación o del procedimiento de arbitraje. Y es señalado en la segunda parte, la que está subrayada, porque no todas las leyes de arbitraje nacionales contienen esa disposición. Por ejemplo, la nuestra. Esta es una diferencia entre la Convención de Nueva York y nuestra ley de arbitraje. Es decir, que podría interpretarse que como se ha restringido dentro del derecho nacional y aplica la ley más favorable a la ejecución, entonces esa disposición no debería aplicar. Ahora, si no se le ha permitido a una parte de ejercer sus derechos de defensa, tenga o no el Estado esta disposición, podría incluirse dentro de una violación al orden público. O sea que no necesariamente está excluida la denegación del arbitraje. Bueno, y cito ahí 2 casos donde se hizo valer esta denegación. El primero es un caso muy famoso de Estados Unidos, donde una de las partes dentro del arbitraje le solicitó al presidente del Tribunal Arbitral su consejo sobre la forma en cómo demostrar los daños causados. Había un dictamen rendido por un experto y también había comprobantes. El presidente del Tribunal Arbitral le recomendó que únicamente presentaran un resumen. El presidente del Tribunal Arbitral luego fue reemplazado y el tribunal en su laudo final dictaminó que no otorgaba los daños porque no habían sido adecuadamente comprobados. Entonces la parte afectada determinó de que le había sido afectado su derecho a la defensa porque el presidente del Tribunal Arbitral no le había permitido comprobar, le había recomendado que no comprobara con documentos que sí tenía en su poder los daños que podría comprobar, y esto afectó la responsabilidad. La recomendación es que el presidente del Tribunal Arbitral no debiera dar este tipo de consejos. Pero una vez han dado este tipo de consejos, entonces sí puede tener un efecto importante dentro del arbitraje. Y el segundo es un caso de la Corte de Apelaciones de Nápoles, donde se realizó un arbitraje en otro país y a la parte demandada únicamente se le permitió un plazo de 1 mes para hacer valer sus derechos.
El plazo de un mes, en términos generales, no debiera restringir el derecho a defensa, pero resulta que en la localidad donde vivía esta persona ocurrió un terremoto significativo que le impidió presentarse a ejercer su derecho a defensa. Entonces, los tribunales nacionales no ejecutaron el laudo porque no se le había permitido ejercer el derecho de defensa. La tercera causal se refiere a las decisiones que han sido emitidas por fuera de la diferencia, por fuera del acuerdo del arbitraje arbitral. Como les señalé, la autonomía de la voluntad es lo que permite que se celebre el arbitraje. Entonces, el tribunal arbitral únicamente debiera decidir sobre aquellas controversias que le han sido sometidas. No debiera de realizar declaraciones ultra vires que excedan esos términos. Bueno, ahí cito algunos casos, tal vez ahorita no tenemos tanto tiempo. El primer caso es un caso de un tribunal alemán que se refiere específicamente a la materia. En este caso, la parte demandada había declarado la quiebra luego de la celebración del arbitraje y entonces operaba el foro de atracción del proceso de insolvencia, entonces no podía ser dictaminado por el tribunal arbitral. Bueno, y la última causal de las que son solicitadas la protección de parte se refiere a que la sentencia sea obligatoria y no haya sido anulada o suspendida por la autoridad competente. Este es una causal de denegación que no goza de acuerdo universal y hay una excepción bastante importante. Resulta lógico que un tribunal arbitral no vaya a ejecutar un laudo arbitral que ha sido anulado de conformidad con las leyes que aplican ese laudo, que haya sido suspendido. Porque puede ser que exista un proceso de apelación, de revisión al laudo conforme a la ley que las partes han suspendido. Y esto implica que el tribunal de ejecución no lo va a ejecutar si es que este ha sido anulado. Sin embargo, hay unas excepciones. Francia es una de ellas. Francia, por ejemplo, ha tenido la costumbre de ejecutar laudos, incluso si estos han sido anulados o han sido revertidos por las autoridades judiciales del país donde han sido emitidos. No lo hacen todas las cortes francesas, pero existen suficientes antecedentes sobre esta materia. Y uno de los motivos por los cuales lo hace es que no necesariamente confía en las decisiones de los tribunales nacionales. Entonces, si un inversionista francés, por ejemplo, ha decidido llevar una controversia en un país donde no confía en las autoridades judiciales, pero sí confía en las autoridades arbitrales, el laudo de las autoridades arbitrales es el que puede ser ejecutado dentro de Francia, aunque posteriormente sea revertido por las autoridades nacionales. Esta es una posición excepcional que ha tenido Francia en algunos casos y no refleja en forma general la postura de los tribunales que aplican la Convención de Nueva York. Hay otro ejemplo, ahí les cito un caso de la Sala de Apelaciones del Distrito de Columbia de Estados Unidos, donde asumió esa misma postura. Ahora un caso posterior, dentro de la jurisprudencia estadounidense, ha descontinuado esta postura y no es la postura oficial de los tribunales dentro de Estados Unidos. Las causales de oficio. Luego de las 5 causales que señalé que deben de presentarse de protección de parte, hay 2 que pueden presentarse de oficio, y son la arbitrabilidad y el orden público. Es decir, si la controversia, si el laudo se refiere a una materia que no es arbitrable con la ley nacional, entonces no va a ser ejecutable. En términos generales, esto es fácil de entender, si es que se refiere a una controversia penal, por ejemplo, o una controversia laboral, que nuestro derecho no permite el arbitraje en términos comerciales. Pero puede ser más difícil si es que lo que existe es en apariencia un contrato de distribución, lo que está haciendo es escondiendo una relación laboral subyacente. Entonces ahí sí debiera haber una labor de interpretación más importante del juez. La materia se refiere a la parte principal y no necesariamente a un punto incidental del fallo. Es decir, si una controversia se refiere a contratos de distribución, contratos de servicios, y resulta que entre uno de ellos hay un aspecto laboral, no necesariamente invalida el fallo. Ciertamente no invalida la parte del fallo que no se refiere a esa controversia. Segundo,
el tema del orden público. Este es uno de los puntos más controversiales dentro de la Convención de Nueva York. Porque ¿a qué se refiere por orden público? Que el objetivo de la Convención era establecer causales específicas e uniformes para la denegación, no debiera establecer un punto tan amplio que depende de la voluntad o de la filosofía de cada Estado. Y ciertamente no lo ha hecho. Cuando la Convención habla de orden público, los tratadistas coinciden en que no se refiere al orden público nacional, aunque sea el orden público del Estado, sino que se refiere al orden público internacional. Y el orden público internacional es un concepto muchísimo más restringido que el orden público nacional. El orden público internacional tampoco es un concepto que esté claramente definido, pero tenemos algunas ayudas de la Academia y de instituciones internacionales. Entre ellas, la Asociación de Derecho Internacional ha establecido estos 3 principios para la interpretación del orden público internacional dentro de la Convención de Nueva York, y que son básicamente: primero, que deben ser principios fundamentales relativos a la justicia o moralidad que el Estado debe de proteger. Segundo, reglas destinadas a servir los intereses políticos, sociales o económicos esenciales, no cualquiera, sino que los esenciales del Estado. El tercero, el deber del Estado de enfrentar sus obligaciones hacia otros Estados y obligaciones internacionales, como por ejemplo obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos varios ejemplos de tribunales que han tenido que decidir este punto, y yo tengo algunos ejemplos que les voy a compartir. El primero es un caso del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal. En este caso, la parte que se resistía en la ejecución señaló de que contravenía el orden público que fuera ejecutado un laudo arbitral en su contra cuando él no tuvo la oportunidad de participar, a pesar de que fue debidamente notificado, porque carecía de los medios económicos para viajar al otro país y participar dentro del arbitraje. El tribunal señaló que esto no es una violación al orden público. En el segundo caso, se discutió la aparente parcialidad de los árbitros. El afectado señalaba de que había una apariencia de parcialidad por parte de los árbitros que había afectado la decisión final. La Corte de Estados Unidos determinó que no bastaba la apariencia de parcialidad, sino que debía haber parcialidad debidamente demostrada para poder constituir una violación al orden público. El tercero, que es un caso alemán en el cual no se había incluido el debido razonamiento en el país. Es decir, el laudo arbitral únicamente contenía un breve antecedente y una resolución final, importante, sin un debido considerando. En algunos países los considerandos son obligatorios, porque el razonamiento es obligatorio, es parte muy importante dentro del laudo y dentro de las sentencias incluso más. El afectado señaló de que esto contravenía el orden público porque el tribunal no había razonado la forma en que llegó a esa conclusión. La Corte determinó que esto no era una violación del orden público, la falta de razonamiento no invalidaba el laudo. Bueno, y les voy a dar algunos ejemplos, aunque no los cito acá, de casos en los cuales sí se ha declarado una violación al orden público internacional. Uno de ellos es un caso de la Corte de Apelaciones de Bavaria, donde se emitió un laudo en Rusia, luego de que las dos partes de la controversia ya habían llegado a un acuerdo. Es decir, durante el transcurso del laudo, del arbitraje y antes de que se emitiera un laudo, las dos partes se pusieron de acuerdo acerca de cómo se debiera resolver la controversia, pero no le avisaron al tribunal. Entonces el tribunal continuó estudiando el caso y emitió un laudo. ¿Qué sucedió? Que una de las partes que consideraba que se veía mayor beneficiada por el laudo que por la transacción, decidió ejecutar el laudo. El tribunal de Bavaria determinó que esto era una violación del orden público porque ya se había llegado a un acuerdo. Y el segundo es un caso de la Corte Comercial de Rusia, donde el tribunal de ejecución determinó de que lo que había existido dentro del proceso arbitral era una simulación de una controversia entre empresas relacionadas. Es decir, habían dos empresas, parte del mismo grupo económico, y que habían simulado una disputa en la cual una de ellas había aceptado su responsabilidad para que quedara documentada una deuda. Muy probablemente para evitar alguna regulación en cuanto a impuestos. Entonces, en vez de
de poder transmitir los fondos de una empresa a la otra, la cual debería pagar algún tipo de impuestos o podría estar sujeto a alguna regulación, lo que hicieron fue simular una disputa, presentarla en un tribunal arbitral y asegurarse una condena. Y al asegurarse la condena tenía la obligación de transmitirle los fondos a la otra empresa. Que fue una forma común, digamos, de asegurar las deudas dentro del derecho anglosajón, pero que no se había utilizado mucho dentro del derecho arbitral. Y que el derecho arbitral se presta a este tipo de situaciones porque usualmente los laudos son confidenciales y no quedan debidamente registrados. Es decir, en Guatemala es improbable que dos empresas relacionadas decidan llevar un tipo de estos casos a una demanda porque va a quedar documentado y en su récord que ha sido demandado. Esto podría afectar su récord crediticio. Mientras que si lo hace por medio de un proceso arbitral, no existe ninguna documentación al respecto. Lo que resulta curioso en este caso es que haya necesitado acudir a un tribunal judicial para ejecutar el laudo, que no necesariamente va con la simulación del arbitraje para crear una deuda ficticia. Debemos de tomar en cuenta también que la interpretación del orden público internacional dentro de esta causal debe interpretarse de manera muy limitada. En Londres, por ejemplo, que es uno de los mayores centros de arbitraje en el mundo, por lo menos hasta el año 2005 no existía ningún fallo de un tribunal que haya delegado la ejecución basada en orden público. Entonces no es una causal común que mide la imparcialidad de los tribunales para llevar a cabo estos procesos. La convención busca fomentar la ejecución de los laudos y limitar las causales, lo cual deberá fomentar a su vez el comercio internacional. Y esto solamente se logrará si es que existe un grupo clave de expertos, que incluye practicantes, estudiantes y jueces, que sepan cómo interpretar la convención y cómo aplicarla. Y de hecho, la convención, si bien es un tema bastante novedoso ahora, que ha avanzado a pasos agigantados durante los últimos 50 años, es un tema muy importante que también tiene relación con los derechos humanos y que tiene una importancia crucial en países como el nuestro. Por ejemplo, si vemos los procesos arbitrales de inversión en contra de Guatemala que tenemos actualmente, RDC, TECO, el proceso laboral que se está negociando, vemos que la posible deuda que tiene Guatemala derivada de estos procesos supera los 700 o 800 millones de dólares, que es similar, es decir, si es que fuéramos condenados al monto total que se reclama en estos procesos. Es un monto muy similar al 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es decir, no es una materia elitista que se refiere únicamente a algunos casos aislados, sino que cada vez va a ser parte más importante de nuestro mundo legal. Y se relaciona íntimamente con el derecho al desarrollo, que es un derecho humano reconocido por varios tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el derecho al desarrollo no es un derecho que pueda otorgar un Estado por sí solo. El derecho al desarrollo requiere necesariamente la cooperación entre Estados. Y no solo la cooperación entre Estados, sino que entre individuos dentro de esos Estados. Y el desarrollo vendrá únicamente a través de la celebración de acuerdos comerciales que permitan la creación de empleo, industrias, etcétera, todo respetando pues, los distintos criterios y principios que y entonces es necesario que existan este tipo de mecanismos para fomentar el derecho al desarrollo, porque en general todos buscamos lo mismo, todos los ciudadanos de los estados buscan lo mismo: seguridad, educación, oportunidades de empleo, oportunidades para desarrollarse profesionalmente, y todo esto va a venir únicamente con medidas comerciales que impidan, que permitan el desarrollo y que fomenten la negociación entre las partes y la resolución de disputas. Para ello, como les dije, es muy importante que exista un grupo de expertos que conozca estos temas, porque si bien un fallo, un laudo arbitral que sea debidamente ejecutado en un país no va a enviar muchas señales afuera, un laudo que no sea ejecutado dentro de los términos señalados por la Convención de Nueva York sí tiene repercusiones graves. Nosotros en Guatemala ya tenemos algunos casos, uno en particular, que ha sido conocido por expertos en el extranjero y que mandan una clara señal de que en Guatemala hace falta mucho en esta materia.
Por lo tanto, felicito a los organizadores de este evento y de todos los eventos en materia de arbitraje financiero, que siguen muy importante esta materia, y los felicito a ustedes también por el interés, y espero que hayan disfrutado esta presentación. Les incluye algunos vínculos que podrían ser de su utilidad. El primero es la página del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial, donde pueden encontrar algunas guías para la aplicación de la Convención de Nueva York. Todavía no está en español, pero esperemos que esté pronto. Y también algunos trabajos académicos y laudos arbitrales que se refieren a esta materia. Y el segundo punto, la página del CITRAL. Un CITRAL, una institución dentro de Naciones Unidas que creó la ley modelo de arbitraje, que en gran parte es la que inspiró nuestra ley de arbitraje, y en gran parte inspira la mayoría de las leyes de arbitraje, y que también contiene una base de datos con laudos y sentencias nacionales que se relacionan con la aplicación de la Convención de Nueva York y con la ley de arbitraje. Por último, si alguien desea una copia de la presentación o si quiere buscar los files o desea más información sobre este tema, les incluyo ahí mi email, siéntanse en total libertad de contactarme para discutir estos temas o a través de presentación. Por último, entonces, les deseo muy buen provecho y les agradezco su atención. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo nos quedará, pero tenemos algunos minutos para algunas. 15. Tenemos 15 minutos por si alguien tiene alguna pregunta específica sobre el tema. Muy bien. ¿Qué pasa con los laudos arbitrales dictados en rebeldía? Porque si la Convención de Nueva York deja abierta la puerta, si no, por cualquier motivo no tuvo oportunidad de presentar sus medios de defensa, es una causal para no ejecutar el laudo, y nuestra ley también habla respecto del laudo dictado en rebeldía. ¿Qué sucedería en ese caso? Excelente pregunta, y es una pregunta que ha causado mucha confusión. Afortunadamente no tanto en sentencias, porque no ha habido sentencias sobre ese punto, pero sí en discusión. Mi posición muy fija al respecto es que un laudo dictado en rebeldía no afecta la validez del laudo. Que una parte haya sido debidamente notificada y no haya decidido comparecer no afecta la validez del laudo. Es decir, ese laudo debería de aplicarse sin ninguna limitación. Esa duda se origina porque hay algunas disposiciones que han quedado completamente claras respecto al proceso que debe llevarse para la ejecución de un laudo arbitral. Porque debería aplicarse la Convención de Nueva York, pero la Convención no señala específicamente el proceso que debe de seguirse en cada país. Es decir, si es una vía de premio, un proceso ejecutivo, un proceso aislado, un proceso ad hoc. Mi opinión sobre este punto, a pesar de que los tribunales han aceptado ambas formas, porque han habido varios casos, por ejemplo, North American Energy Service contra Genor es una vía de premio, y el caso Halliburton es un proceso específico. Entonces, mi interpretación, aunque pueden usar cualquiera de los dos, es que debiera ser un proceso específico, no una vía de premio. Y como la ley de arbitraje entonces hace referencia a la ejecución de laudos nacionales, y la ejecución de laudos nacionales hace referencia a la vía de premio, y dentro de eso hace referencia a la ejecución de sentencias nacionales, sentencias extranjeras. Y las sentencias extranjeras sí comprenden entonces una limitación en cuanto que han sido dictadas a rebeldía, se ha dado esta interpretación. Mi punto de vista muy concreto sobre este punto es que no aplica. Es decir, un laudo dictado en rebeldía debe de ser ejecutado como cualquier otro laudo, y eso no es una causal de denegación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay otras preguntas, concluimos la exposición. Si alguien decidió la exposición acercarse y platicar de algún tema, pues con mucho gusto puede acercarse y puede escribirme. Les agradezco entonces su atención y les agradezco a ustedes también su invitación. Yo primero les doy un fuerte aplauso. Un examen en rayos X de la Convención de Nueva York. Yo creo que toda la información que nos brindó hoy verdaderamente es sumamente útil. Ojalá que muchos de nosotros les mandemos correos pidiéndole los casos y otras informaciones que nos tiene usted ahí en su presentación.
inversión. Honestamente, a mí uno de los temas que me parece más relevante de dar seguimiento es este análisis que nos compartió Alexander sobre la forma en que se debe aplicar el derecho internacional y cómo se debe interpretar el derecho internacional, porque creo que en Guatemala, ya hemos conversado con él, tenemos muchos problemas serios, incluso a nivel de corte de constitucionalidad de vez en cuando, sobre el lugar que ocupa, ¿verdad?, el derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que tenemos una visión bastante, no sé cómo decirlo, extrema de la famosa y quién sabe si ya no cuestionada pirámide que enseña. Pero esta es una de las tantas reflexiones que provoca la excelente presentación que nos dejó hoy Alexander. Y yo pues les digo a todos los que han estado viniendo que realmente hemos tenido la suerte de que con la visión que tuvo la Universidad de Arte de tener estos desayunos todos los miércoles, el último miércoles de cada mes, realmente creo que se está empezando a lograr ya que de verdad una serie de presentaciones, las últimas especialmente, que nos están dando conocimientos bastante especializados sobre la materia, no cuestiones generales o introductorias, sino cuestiones que nos hagan profundizar y que nuestra comunidad jurídica podamos estar también pues, a la altura de las comunidades jurídicas de otros países donde el arbitraje realmente está tomando o ha tomado ya, ¿verdad?, carta de naturaleza plena y está incidiendo en la resolución del conflicto realmente. Así que nuevamente muchas gracias, Alexander, y le deseamos un gran éxito en sus estudios del doctorado en Yale. Esperamos que en alguno de sus retornos a Guatemala en ese largo periodo que lo ocupará, lo volvamos a poder tener por acá con otro tema que él creo que nos puede compartir, como es este tema de la relación de tema de derechos humanos con arbitrajes de inversión, que es un tema de avanzada que nunca se ha discutido. Guatemala ahora ya está inserto en estos casos de arbitraje internacional en materia de inversiones, así que tenga la certeza de que cuando andes por aquí lo vamos a capturar nuevamente. Nuevamente a ustedes muchas gracias, tengan un feliz día y a luchar por el arbitraje y los métodos alternativos de resolución de conflictos. Muchas gracias.